Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ok, gracias. Muchas gracias, Kevin. Les estaba contando que me llamo Tito Villar y estábamos dando comienzo a la primera sesión de puntaje NEM de matemáticas de este año. La idea es que los queremos apoyar en todo lo que tenga que ver con matemáticas de primero o cuarto medio y no necesariamente estar enfocados en la PSU, que por supuesto es absolutamente relevante y es uno de nuestros objetivos. Sin embargo, lo que queremos es apoyarlos en todo lo que tenga que ver desde cada uno de los ramos en cada uno de los semestres. Vamos a ver durante este año todos los temas relevantes. Algunos, por supuesto, tienen mayor frecuencia de consultas que otros. En el CIMSE y en la PSU tienen diferente distribución de tipos de preguntas. Lo que nosotros vamos a hacer aquí durante todo este año es revisar todos los temas más relevantes con el objeto absoluto de apoyarles su NEM y su ranking. Hoy día vamos a partir, como ustedes ya se dieron cuenta, con geometría. Déjenme contarles entonces que este señor que aparece ahí es Platón, uno de los grandes sabios griegos. Eran 7. Todos ellos eran expertos en todo tipo de cosas. Para nosotros serían expertos tanto en medicina, como ingeniería, como ciencias, como matemáticas. Y en particular, Platón, que ustedes conocen como uno de los grandes filósofos de toda la vida, dijo una cosa muy relevante, que es con la que quiero comenzar este año nuestras sesiones. Él dijo que nadie entre aquí si no sabe geometría. Es una frase muy importante en la historia de la ciencia. Como ustedes deben saber, él y otra serie de grandes sabios griegos, cada uno de ellos tenía su propia isla. El gran Platón recibía en su isla a estudiantes, a alumnos de todas las demás islas de Grecia. Todos los griegos, las grandes familias griegas, la gente importante quería que sus hijos se educaran en lo que ahora es el equivalente a nuestras universidades. Lo mandaban a la isla de Platón. La isla de Platón, como ustedes saben, se llamaba Academus, y de ahí viene el nombre de academia. Ellos lo mandaban a la isla de Academia, los mandaban a estudiar. Lo quiero poner como símbolo para iniciar nuestro año de estudios esta vez. Vamos a apoyarlos en geometría, en primer lugar. Luego vamos a ver una serie de herramientas matemáticas que son sumamente usadas en los 4 años de educación media. Los profesores nos encanta preguntar algunos temas específicos. Los vamos a tener que ir analizando cada vez. Cada vez vamos a tener diverso nivel de detalle, por supuesto, entendiendo que cada uno de ustedes no tiene por qué saber todos los temas que veamos acá. Algunos son más relevantes que otros. Durante todo este primer semestre vamos a ver las definiciones básicas de todos los temas relevantes. Hoy día vamos a partir con geometría y dentro de geometría con lo más básico que podemos revisar. Ángulos. Es uno de los temas más frecuentes. Se usan ángulos, por supuesto, en todas partes, en la vida diaria, en todo lo que nos interesa siempre. De modo que, bienvenidos una vez más, jóvenes, a la sesión de ángulos de la unidad de geometría de puntaje NEM. Objetivos de la clase de hoy día. En términos específicos, lo que nos interesa es, primero, reconocer los tipos de ángulos. Hay diversos nombres, hay vocabulario específico. Las preguntas pueden ser muy fáciles, pero uno tiene que saber contestar específicamente el vocabulario adecuado. Cada uno de estos ángulos tiene nombres especiales. Debemos saberlos todos, claro. Debemos saber clasificar, en segundo lugar, los ángulos según sus características. Los ángulos se caracterizan por diversos elementos y dependiendo de la medida, dependiendo de cómo están, dependiendo de la posición en que son ubicados, reciben nombres y características diferentes. Cada característica ofrece una propiedad diferente y, por supuesto, es justo lo que a los profesores nos gusta preguntar. Necesitamos entonces saber, primero vocabulario, luego características y luego propiedades.
y con eso les puedo garantizar que van a poder rendir absolutamente con éxito todos los temas asociados a esto. Pero no vamos a terminar ahí, claro. Nos interesa revisar algunos teoremas básicos de geometría plana. ¿Qué hacen los ángulos, por ejemplo, en circunferencia? ¿Para qué sirven los ángulos en triángulos? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Y por tanto, vamos a estar viendo esto durante 4 sesiones. La sesión de hoy día es la sesión de introducción. Son las definiciones más básicas. Y una vez más, entonces, bienvenidos a Geometría Ángulos. Esta va a ser una pantalla que vamos a estar viendo regularmente desde todas las próximas sesiones. En cada uno de ellos vamos a analizar un tema. A veces algunos de esos temas requieren de tener conocimientos anteriores previos. Les llamamos requisitos o conocimientos previos. Por supuesto, esta siendo la primera sesión, no tiene ningún tipo de conocimiento previo. Vamos a partir con todos los temas desde cero. Sin embargo, a medida que vaya pasando el semestre, ustedes cada vez que quieran revisar de nuevo un video, van a ver aquí lo que hay que saber óptimamente para realmente sacarle provecho a cada uno de nuestros videos. De manera que para la sesión de hoy día no se requieren conocimientos previos, pero estamos listos para que sea un hábito que cada vez que ustedes entren a esta página y vean sus videos de apoyo, antes de una prueba, antes de un examen, antes de una coeficiente 2, ustedes puedan saber, puedan reconocer lo que había que saber a ese minuto y no pierdan tiempo viendo videos que no están en el orden adecuado. Ángulos. Lo primero que quiero decir aquí es que, como ustedes ven, eso es real, por supuesto. Eso es una arquitectura de aquí de Latinoamérica, en Perú, hecha por pueblos anteriores a los incas. Sabían tallar la piedra tan bien que la leyenda dice que no se puede meter ni siquiera una hoja de cuchillo, una tarjeta de crédito en los espacios que quedan, en los intersticios que quedan entre esas piedras. Lo puse aquí como símbolo también de cómo el mundo, la vida diaria, desde hace mucho tiempo, ha necesitado saber de propiedades de ángulos. No solo hay que saberlos dibujar. Los ángulos tienen características especiales que tenemos que saber dominar para toda nuestra vida diaria. No solo nos va a servir para el colegio o para la PSU, nos va a servir para todo el resto de la vida. De modo que parto las imágenes de ángulos con esta piedra de Sacsayhuamán en Perú. Partamos entonces en nuestra materia. Veo algunos comentarios en el chat. La primera de las preguntas dice, ¿qué significa la clase NEM? Te respondo, Freddy, se trata de que nuestros objetivos aquí no están hechos como ha sido tradicional en puntaje nacional, apoyar la PSU y directamente enfocarnos en la PSU. Aquí en puntaje NEM queremos apoyar las notas de todos los años, de primero o cuarto medio. Geometría, dije hace un rato, es un tema que está distribuido uniformemente en los 4 años de educación media. En los 4 años tienes que estudiar diversos elementos de geometría. Y nosotros a partir de esta sesión vamos a revisar desde el primero, desde lo más básico. La geometría, como la gran cantidad de ciencias exactas que hay, son acumulativas. Significa que en segundo medio vas a necesitar saber todo lo que te pasaron en primero. En tercero medio vas a necesitar saber todo lo que te pasaron en primero y luego en segundo. En cuarto medio, por supuesto, es la final de la educación media y necesitas saber todo lo que te pasaron en todos los años de educación media. Significa, NEM, entonces, que te apoyamos en... nuestra intención aquí es apoyarte en el tema de subir tus notas en el colegio. Respecto a un alumno que pregunta si tiene un promedio 2,2 en matemática, ¿podría sacar puntaje nacional? Es una pregunta muy difícil, la voy a tomar en serio, no como ironía. Se trata de que efectivamente aquí te vamos a pasar toda la materia y tienes todas las herramientas necesarias. Podrías considerar esto como una nueva oportunidad para aprender todo desde cero. Pero ciertamente nos estás poniendo una meta muy difícil. Partir con un promedio 2,2, no voy a decir tu nombre por ningún motivo en público. Es una meta muy difícil para sacar puntaje nacional. Sin embargo, te puedo contar que tenemos experiencia de gente que ha tenido muy malas notas, ha tomado preuniversitarios en marzo de su cuarto medio y ha sacado puntajes relevantes, absolutamente relevantes. Y conozco más de algún caso que ha tomado cursos intensivos. Claro que ha dejado de hacer todo. Una vez que había salido del colegio, se han dedicado a estudiar solo para la PSU. Y
con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Nunca es gratis y nunca es fácil, pero sí es posible aumentar drásticamente tu puntaje, definitivamente. Respecto a cómo se necesita para una nivelación previa PSU, que nos está preguntando otro alumno. No, no es una nivelación previa PSU. Por supuesto, todo lo que vemos acá entra en tu CIMSE de segundo medio, dependiendo del nivel en que estés y los ramos que estemos haciendo. Y por supuesto, todo definitivamente entra en tu PSU final, todo. Sin embargo, la orientación, como te digo, es subir nota del colegio. Dado que no todos los temas de colegio entran en la PSU, a nosotros nos interesa subir tu nota y por lo tanto vamos a ver cosas que no entran en la PSU. Aquí vamos a ver toda la materia que entra en la PSU, pero además otra materia adicional. Hay otro alumno que me pregunta, Ignacio, bienvenido Ignacio a la sesión. Profe, ¿con cuántas preguntas saco 600 puntos? Cada año cambia, como tú sabes, no todas las preguntas valen exactamente lo mismo. Si alguno de ustedes recuerda, lo que hace el DEMRE con la PSU y con el CIMSE, son un proceso matemático que se llama distribución gaussiana, que aquí ustedes tienen muchos videos para ver y por supuesto nosotros juntos vamos a analizar en detalle en su momento. Una distribución gaussiana hace que algunas preguntas sean mucho más difíciles de contestar que otras. Las preguntas más fáciles históricamente cuestan del orden de 3 puntos y están en el tope de la curva gaussiana, es decir, entre los 400 y 530 puntos. Les recuerdo que en la PSU la mediana está en los 500 puntos. El año pasado en 503 exactamente. Sin embargo, algunas preguntas difíciles, usualmente del tema de probabilidad en matemáticas o de física, electromagnetismo en la prueba de ciencias, han llegado a costar 21 puntos. La más barata, 3 puntos. La más difícil, la más cara en términos de puntaje, 21 puntos. Una proporción, como ustedes se dan cuenta, de 1 a 7. Por tanto, depende cada año qué nivel de dificultad escoge el DEMRE para su PSU. Por supuesto, dado que la dan del orden de 300.000 alumnos al año, la norma es bastante estable, es bastante homogénea. Y te podría contar que para sacar 700 puntos con unas 65 preguntas ya estarías tranquilo. En matemáticas, quiero decir. Bien. Y respecto a el comentario de Kevin. Sí, en pocas palabras, dice Kevin, entra todo. Sí, en el puntaje NEM vamos a ver todo lo que entra en la PSU y algunos temas que no están en el temario PSU, pero que sí son relevantes para tu tercero y cuarto medio en las notas específicas. Lo que nosotros queremos hacer es, derechamente, hacer subir las notas drásticamente. Eso hace como consecuencia, genera como consecuencia, quiero decir, que aumenta también tu ranking, claramente. Bien, quiero volver al tema. Alguien pregunta si soy de la Católica. No, yo estudié en la Chile, he hecho clases en la Católica, pero mi formación es de la Universidad de Chile. Y respecto a Daniel, que nos pregunta, ¿qué tan difícil es este tema? Pues es una pregunta muy difícil para mí de contestarte. Cuando uno sabe lo que hay que saber, por supuesto, todos estos temas de PSU y de NEM son extremadamente fáciles. La próxima sesión vamos a ver ángulos en triángulo. Todos saben, ustedes están cansados de que su profesor les repita que los ángulos de un triángulo suman 180. Probablemente lo saben escuchándolo desde quinto básico. Cuando uno sabe eso, todas las preguntas asociadas a si suman 180 los ángulos son preguntas súper fáciles. Cuando uno no sabe el vocabulario adecuado, cuando uno no tiene la palabra precisa, cuando no se acuerda de la propiedad precisa, la pregunta puede ser no difícil, sino imposible. Lo que nosotros perseguimos aquí, por supuesto, es que para ustedes todo sea fácil. Para eso vamos a partir con los temas más básicos. Les repito, les sugiero, tengan esto como su primera oportunidad frente a las matemáticas. Si alguno de ustedes odió a su profesor de matemáticas toda la vida, no nos importa acá. Si su profesor los odiaba a ustedes, tampoco nos importa acá. Lo que sí les sugiero es tomar esto como una nueva oportunidad. Vamos a partir, repito, una vez más, desde cero, desde lo más básico. Y esto que tenemos en pantalla es lo que es más básico ahora. Vamos a partir definiendo qué es un ángulo.
Yo sé que todos ustedes han visto miles de ángulos toda su vida, pero vamos a hacer simbólicamente la definición matemática de ángulo, como símbolo para definir que vamos a partir desde lo más básico. Les puedo garantizar que estudiando todo esto, que leyendo sistemáticamente una vez a la semana, todos los lunes a las 6:30 nos vemos acá, a final de año van a estar subiendo drásticamente sus temas de notas y de ranking en matemáticas en forma muy, muy drástica. Vamos por parte entonces. Quiero meterme en geometría. Tenemos igual objetivos que cumplir en contenidos hoy día. De modo que quiero entrar a geometría para definir lo que es un ángulo. Como ustedes ya deben haber leído, ángulo es una porción de plano, una porción de tamaño, en definitiva, definida por dos rayos. Los rayos son esas líneas que ustedes ven ahí. Usualmente el punto donde se intersectan esos rayos le llamamos O por origen, obvio. Cada uno de esos rayos tiene una letra. En el caso de la figura tenemos una letra en A, una letra B, que identifica los nombres de los rayos, y el ángulo, que usualmente definimos con letras griegas. Algunos detalles que siempre provocan confusiones. Un ángulo es entonces la intersección, el espacio de intersección de dos rayos. Rayos son líneas, básicamente flechitas. El espacio entre las dos flechitas es lo que vamos a llamar ángulo. Sin embargo, los ángulos se miden desde la izquierda hacia la derecha, desde el punto cero en adelante. Y el punto cero aparece aquí. Déjenme marcarlo. Esta línea es el punto cero. Desde aquí y hacia arriba es donde empezamos a medir. Estoy tratando de dibujar una flecha para indicar que desde aquí parte todo. Este es el ángulo 0 grados. Y desde ahí comenzamos nosotros a trabajar. Siempre se parte de aquí. Es una convención matemática. Nunca en otro lado. De hecho, si alguna vez se necesita partir desde otra posición, hay que decirlo explícitamente. Así que mientras no nos digan nada, nosotros asumimos, sabemos que todo parte en el ángulo 0, que está siempre a la derecha. Y desde ahí, además, hacia arriba. Ese es el sentido positivo. De tal manera que si yo grafico desde aquí y digo que este ángulo alfa son, por ejemplo, 30 grados, 30, inmediatamente todos entendimos que partían acá y van hacia arriba. Si el ángulo lo necesitara hacia abajo, por ejemplo, lo que estoy dibujando ahora, ese ángulo ya no son 30 grados. Traté de dibujarlo simétrico, claro, pero aunque sea simétrico, no son 30 grados. Este ángulo es de menos 30 grados. Cuando es entonces en el sentido del reloj, los ángulos son negativos. Cuando es antirreloj, los números son positivos. Los ángulos, por último, los medimos con las letras griegas. Usamos el alfabeto griego de letras minúsculas. Alfa, beta, gamma, delta, etc. Son las letras usuales. Algunas veces, pocas veces, usamos también números. En este caso, el número 1 me identifica que este es el ángulo 1. Para referirnos a ángulos, es importante también saber que no solamente le puedo poner letra, también yo podría decir que este ángulo es el AOB, que identifica esta porción de espacio, claro, identificando el punto A, el punto O de origen y el punto B. El ángulo, entonces, AOB, es exactamente lo mismo que el ángulo que estoy marcando aquí, que tiene el fondo celeste. Primera definición, entonces, ¿qué es un ángulo? Los ángulos se clasifican según esta serie de parámetros. Son muchos y diferentes. Tenemos que aprender los nombres de cada uno de ellos. Según su medida, qué tan grandes son, según su posición, a veces están juntos, a veces están separados, a veces está uno en contra del otro. Según la suma de sus medidas también le damos nombres importantes. Y ángulos entre paralelas. ¿Qué nombres tienen y qué características tienen? Así que
Partamos con el objetivo de hoy día. Vamos a clasificar ángulos. Primero, ángulo agudo. Este ángulo, mientras no sea exactamente en 90 grados, todo lo que sea menor a 90 grados, le llamamos ángulo agudo, cualquiera sea el valor. En este caso, este debe tener por ahí unos 45 grados, ¿no?, al ojo. Es un ángulo definitivamente agudo. Pero uno de 89 grados, que no sea exactamente recto, también es un ángulo agudo. Lo más conocido de todos, el ángulo recto. Un ángulo de 90 grados que se caracteriza, como ustedes recordarán, por ponerle estas rayitas aquí. Formamos en su vértice un cuadrado. Ese cuadrado identifica, aunque nadie me lo diga, que es 90 grados. Y es una norma internacional, de manera que cada vez que ustedes ven una figura, incluso escrita en nuestro idioma, evidentemente ese cuadradito nos indica que son 90 grados. Cualquier ángulo que sea mayor a 90 grados, pero que no alcance a ser 180, o sea, que no alcance a ser una línea extendida, que esté entre 90 y 180 en cualquier ángulo, eso le vamos a llamar ángulo obtuso. En mi experiencia, este nombre a los alumnos se les olvida, no es muy usado y no falta por ahí una pregunta con esto. En general, ni en el CIMSE ni en la PSU me van a preguntar, oiga, ¿este ángulo es obtuso? No es ese el tipo de pregunta. Las preguntas es usar este adjetivo, esta característica para otras figuras. Por ejemplo, es perfectamente posible, muy frecuente, que en la PSU aparezcan preguntas del estilo, sea el triángulo obtuso de la figura. Uno tiene que saber qué significa obtuso, claro. Un ángulo obtuso es un ángulo que está entonces entre 90 y 180 grados y produce en las figuras donde está inscrito unas características especiales que tenemos que estudiar con todo detalle. Hoy día solo quiero sugerir que esta palabrita, si no la recordaban del colegio, hay que saberla desde ahora en adelante. Primer punto relevante entonces, primer vocabulario relevante del día de hoy. Obtuso significa un ángulo que es de más de 90, pero menos de 180. Un ángulo llano o ángulo extendido es un ángulo que mide 180 grados. En definitiva, es una línea horizontal con un punto al medio que actúa como origen. Esto es un ángulo extendido. En algunas partes, estoy viendo en el chat a alguna gente de México, en México le llaman ángulo expandido. Por supuesto, estamos hablando de lo mismo. Ángulo llano, ángulo extendido, ángulo expandido se refiere exactamente a la misma cosa. En particular, esto no es un ángulo completo. Esto es un ángulo llano o extendido. Un ángulo completo es un ángulo que partió desde la posición 0 y dio la vuelta completa para completar 360 grados, claro. Ese ángulo completo se llama también ángulo perigonal y es lo que en términos de vocabulario a veces asusta mucho a los alumnos. Las palabras relevantes del día de hoy, entonces, en este tema, les pido recordar necesariamente. Primero, obtuso y luego perigonal. No son palabras muy usadas, por lo tanto, no son fáciles de deducir cuando aparecen figuras o aparecen descripciones en preguntas. También les pido aquí, si no recordaban estos nombres, anotarlos por ahí, subrayarlos en su cuaderno de apuntes de estas sesiones. Obtuso fue lo primero y ahora dije ángulo perigonal. Bien. Según su posición, según la ubicación en que están, ¿cómo se llaman? Le vamos a llamar desde ahora en adelante ángulos consecutivos a todos los ángulos que tengan un rayo común. En este caso, si ustedes se fijan, tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Se llaman consecutivos entre sí y uso el nombre de alfa y beta son consecutivos, así de fácil, es un vocabulario usual, cuando tienen uno de sus lados comunes. Dado que los lados se llaman rayos, en el caso del ángulo, esto de aquí es una definición en que me dice que el ángulo alfa y el ángulo beta tienen un rayo común.
tienen un lado común. Son, por lo tanto, consecutivos. No me importa qué tamaño tengan. Puede ser cualquier valor. Podrían ser exageradamente un ángulo aquí, desde 0 hasta A, un rayo aquí, y un ángulo primero acá, que es mayor a alfa, y que, como dije hace un rato, se llama obtuso. Y acá puedo poner otro ángulo más. Aquí lo que estoy tratando de indicar es que este beta es consecutivo a alfa. Aquí tengo dos ángulos consecutivos que no necesariamente son chiquititos, agudos o delgaditos. Pueden ser cualquier grado, cualquier ángulo externo, ¿no? Un punto relevante, muy usado en preguntas, son ángulos opuestos por el vértice. Se trata simplemente de que si tomo dos rayas cualquiera, aquí se me van a formar siempre ángulos opuestos. Y los ángulos opuestos, alfa y beta, en este caso, alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice y son congruentes. Esa es una palabra nueva, por lo menos hoy día acá. Congruente significa que son exactamente iguales, miden exactamente lo mismo. Si alfa entonces mide 30 grados, ya sé inmediatamente que beta tiene que medir 30 grados. Lo mismo, si este mide 45, sé inmediatamente que beta mide 45. Si son opuestos por el vértice, no necesito que nadie me diga nada más. Yo sé inmediatamente que alfa es igual a beta. Y es una propiedad, como digo, muy usada en los ejercicios. Es una propiedad tan básica, tan fácil, tan repetida, que la consideramos uno de los temas básicos. Alfa y beta son opuestos por el vértice y por lo tanto son congruentes. Significa que son totalmente iguales entre sí. ¿Cómo sé cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice? De dos maneras, las obvias. O la pregunta me dice, mire, usted tiene alfa y beta, ángulos opuestos por el vértice. No me dicen nada más y ustedes pueden inmediatamente deducir que son iguales. O bien me dicen, los ángulos alfa y beta están formados por la intersección de la recta número 1, la línea 1, y la línea 2. Si me dicen que esto es una recta y esto es otra recta, la intersección necesariamente genera ángulos que son opuestos por el vértice. Alfa es igual a beta. Y no debemos olvidar que este ángulo grande que me quedó aquí arriba también es opuesto por el vértice a este otro ángulo que está aquí. Son iguales entre sí también. No tienen por qué ser iguales a alfa y beta. No necesariamente. Pero este ángulo, el que ahora voy a llamar 1, y este ángulo que ahora estoy llamando 2, son iguales entre sí. También son congruentes. Si ustedes se fijan, hay un símbolo especial aquí. Ese símbolo, anótenlo por ahí si no lo recuerdan, es también súper usado. Ese es el ángulo de congruencia. Es un igual con este signo especial arriba. El signo de congruencia es un signo súper relevante en geometría. Indica que todo es igual entre dos figuras, o en este caso, entre dos ángulos. Congruencia significa todo exactamente igual, no solo una partecita de una figura. Nombres especiales. Esta pregunta es frecuente en el CIMSE de segundo medio y absolutamente frecuente en la PSU. Ángulos complementarios y lo que vamos a ver en la siguiente diapo, ángulos suplementarios. Este vocabulario, si no lo recuerdan, lo anotan ahora porque es muy, muy relevante. Tanto así que todos los años aparece, y a veces, varias veces, en las pruebas de ingreso a la universidad. Ángulo complementario es un ángulo que necesariamente suma 90 grados. En este caso, alfa y beta, les vamos a decir ángulos complementarios porque cuando sumo alfa más beta, necesariamente me da 90 grados. Aquí hay un ángulo recto. Si suman 89, no son complementarios. Si suman 91, se me pasó, tampoco son complementarios. La idea es que para que sean complementarios tienen que sumar exactamente 90 grados.
Alfa y beta son complementarios. Yo podría tener aquí más divisiones. En este caso traté de dibujar un par de líneas para dividir esto en 4 ángulos diferentes. Bueno, en este caso estos 4 ángulos son complementarios entre sí. ¿Por qué complementario? Como ya lo hemos dicho. Significa que suman 90 grados. Todo esto, 90 grados. No tienen por qué ser solo 2 ángulos. La gran mayoría de las figuras, la gran mayoría de las preguntas solo me pone 2 ángulos. Pero complementario significa que suman 90. Y yo puedo sumar varios ángulos. Y si suman 90, yo voy a decir que son complementarios. Siguiente, ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son los que suman 180 grados en total. Al sumar 180 grados, lo que deducimos como propiedad básica es que esto, el rayo 0A y el rayo 0C, o bien OA y OC, los rayos que conforman los 2 ángulos, son necesariamente una línea recta. Ahí no hay ningún ángulo de desviación. AC es una línea recta. Todos los ángulos construidos encima de esa recta son ángulos suplementarios. Siempre. Quiero darles un dato. Normalmente no aparece escrito en los apuntes, pero quiero contarles que en mi experiencia los alumnos siempre esto lo entienden muy fácilmente. Esto se entiende rápido y se entiende fácil. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Se entiende la primera, sin duda. Pero se nos olvida. Y no se imaginan ustedes la cantidad de casos en que alumnos han estudiado mucho, pero se les olvida en una pregunta cuánto era suplementario y cuál era complementario. Cuál era de 180, cuál era de 90. Así que quiero sugerirles algo. Fíjense, voy a dibujar una C aquí, de complementario, o una S de suplementario. El truco es muy fácil, es una cosa mnemotécnica, con la idea, con el objetivo de que cuando lleguen a la prueba no duden, no se les olvide. Lo que quiero es poner una raya encima. Si pongo una raya encima de la C, me queda algo bastante parecido a un 9. Y eso para mí me recuerda a un 90 grados. Así que la C me recordó 90 grados de complementario. Al contrario, si lo que necesito son 180, quiero recordar que la S, si le tiro una raya ahí, me queda algo parecido a un 8. Así que quiero poner la S de 180. Suplementario, 180. C de complementario, 90. Espero que les sirva para no olvidarlo en un momento de tensión o de angustia en una prueba. A la C que estaba aquí le dibujé una raya encima. A la S que estaba aquí le dibujé una raya encima. Me queda algo parecido a un 9 y algo parecido a un 8. Lo suficientemente parecido para que recuerden que C es de 90 y S es de 180 grados. No se imaginan la cantidad de veces que las dudas aparecen justo en el momento de un examen, en el momento de una prueba. Las preguntas asociadas a esto son también de comprensión lectora. Vamos a ver ejercicios, claro, pero deberíamos estar preparados para preguntas del estilo de el complemento del suplemento del complemento de un ángulo de 45. ¿Cuánto es? Es decir, una secuencia de vocabulario. Debemos estar preparados para preguntas de ese estilo. Son bastante típicas. Último tema relevante del día. Ángulos entre paralelas. Lo que usualmente los llamamos paralelas, L1 y L2, rectas paralelas, cortadas por una transversal. Estos son ángulos entre paralelas, pero, como digo, puede que ustedes lo hayan visto muchas veces como paralelas cortadas por una transversal. Paralelas cortadas por una transversal también es un ejercicio clásico. También a los profesores nos encanta preguntar vocabulario y características de aquí. Aparecen una serie de propiedades muy especiales que son muy usadas en geometría. Tenemos que aprenderlas todas. Así que les sugiero,
Primero, definamos lo que está aquí. Lo que quisiera reconocer es, hay dos líneas. Como dije, son rectas y paralelas. L1 y L2 son rectas. Esta línea que les pido reconocer acá es una diagonal. Como es una diagonal que corta a L1 y a L2, le llamamos transversal. Así que estas son, por tanto, dos paralelas cortadas por una transversal. Así de obvio, así de simple. Sale fácil así, ¿cierto? Lo relevante es que ustedes se dan cuenta que en realidad en todos esos cortes, en todas esas intersecciones, acá tengo la intersección de la recta 1 con la transversal. En ese punto, ahí hay una intersección. Acá está la otra intersección. En ese punto está la otra intersección. Acá corta L2 con la transversal. Obviamente, como ya vemos, cuando cortan dos rectas, se cortan siempre en un solo punto. Si se topan, hay un solo punto en que se topen. Si no, va a estar una montada sobre la otra, que no es el caso. Acá tenemos entonces una recta que corta a otra recta. Y siempre que eso pasa, se tocan en un punto y se generan 4 ángulos diferentes entre sí. Pero resulta ser que este ángulo, el que aquí está rotulado acá, y este de aquí, los que tienen nombre de 2, son opuestos por el vértice, así que resultaría obvio decir que no sé cuánto vale 2 todavía, pero sí sé que este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este ángulo de aquí, así que tienen que ser iguales necesariamente. A su vez, este ángulo 1, el ángulo más grande de esta intersección, es opuesto por el vértice contra este otro ángulo 1 que está aquí. Al ser opuesto por el vértice, también necesariamente iguales entre sí. Tan iguales son que aparece siempre en las figuritas con el mismo nombre. Y si no aparece el mismo nombre, ustedes se lo ponen. Alfa, alfa, beta, beta. Si este de acá era 30, este tiene que ser de 30. Si este de acá era de 100, esto tendría que ser de 100. Si esto de acá es 90, este tendría que ser 90. Son siempre, necesariamente, opuestos por el vértice, ángulos iguales entre sí. Así que, en definitiva, tengo en toda esta intersección que me generó 4 ángulos. En realidad lo que tengo son 2 pares de ángulos iguales entre sí. Lo simpático es que, como esta línea de acá es una paralela a L1, los ángulos con que corta la transversal a L1 y a L2 son iguales también entre sí. Este ángulo 2, que está aquí, era opuesto por el vértice con este ángulo 2 que está acá, necesariamente. Pero este ángulo que está aquí mide exactamente lo mismo que este ángulo que está acá también. Entre ellos también son opuestos por el vértice. Pero además son iguales a estos ángulos que están acá. De manera que cuando aparece esta figurita me dicen, mire, esto de aquí son 30 grados. Bueno, yo puedo decir que 30 grados también es este de aquí, es este de acá y es este de acá. Todos estos demarcados, todas estas rayas encima, indican ángulos de 30 grados. Se me generaron 8 ángulos en las dos intersecciones, pero tengo 4 ángulos iguales entre sí, todos los que miden 30 grados que están ahí en la figura. Dado que cuando esto es una línea recta, estos dos ángulos son siempre suplementarios entre sí, yo puedo decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 necesariamente tienen que medir 180 grados en total. Si estos dos suman 180 grados y este de aquí sumaba 30, necesariamente este de acá tiene que sumar 150 grados para que me completen los 180 que necesariamente deben sumar estos dos ángulos. 1 más 2 suman necesariamente 180. Pero resulta que este 1 era igual a este otro 1 de acá, así que también es de 150. Y por lo tanto, estos 150 grados que ahora estoy rayando aquí, en esta parte, más estos 30 grados que están aquí, también suman 180. También son ángulos suplementarios entre sí. Aquí sucede exactamente lo mismo. Si este ángulo original era 30, pudimos deducir que este es 30. Pero este también aquí es 30. Y este también de acá mide 30. Estos 4 ángulos miden 30 y estos otros 4 ángulos 1 miden 50.
Las características, entonces, la propiedad relevante de los ángulos que están cortados por paralelas y una transversal, es que en realidad, a pesar de ver tantas rayas cruzadas, lo que estamos viendo son simplemente dos ángulos diferentes en todo ese espacio. Hay solo dos ángulos diferentes. 4 de ellos miden 30 grados y los otros miden 150 grados. Les vamos a dar nombres. Tenemos nombres especiales para cada uno de ellos. Los ángulos que están entre las dos paralelas, es decir, en esta zona, aquí y acá, este de acá y este de acá, le llamamos ángulos internos. Son ángulos internos porque están adentro de las dos paralelas, así de fácil. La próxima vez que aparezca ese vocabulario raro de palabras combinadas y adjetivos combinados, les pido recordar que en realidad al final del día son nombres súper fáciles y súper obvios. Los ángulos internos son los que están adentro, así de fácil. Están adentro de las dos paralelas. Estos ángulos que están acá afuera y estos ángulos que están al otro lado de la otra paralela son ángulos que son externos al cruce de las paralelas. Por lo tanto, tengo aquí 1, 2, 3 y 4 ángulos externos y 1, 2, 3 y 4 ángulos internos. De los 8 ángulos totales formados en la intersección, entonces tengo los de adentro, 4 ángulos internos. Los de afuera, 4 ángulos externos. Les vamos a llamar desde ahora en adelante ángulos colaterales a los ángulos que estén en el mismo lado de la transversal. Tal como los que están entre las paralelas reciben el nombre de internos, tenemos otra definición básica, geométrica. Colateral significa mismo lado. Tan fácil como decir que son colaterales los ángulos que están al mismo lado. Así que este ángulo, este de acá, este de acá y este de acá son ángulos que están al mismo lado de la transversal. Y por lo tanto son todos ellos colaterales entre sí. Lo mismo, exactamente lo mismo puedo decir de estos otros 4 ángulos que están al otro lado de la transversal. Lo que no puedo decir es que este ángulo es colateral con este. Eso no, están a diversos lados de la transversal. Cuando los ángulos están a diversos lados de la transversal, se llaman alternos. Así que, lo que tenemos ahora es que tengo ángulos internos, externos, colaterales, y si están a diversos lados de la transversal, son alternos. ¿Los puedo mezclar entre ellos? Si me preguntan, por ejemplo, mencióneme 2 ángulos internos alternos. Internos significa que están adentro de las transversales. Alternos que están a lados diferentes de la transversal. Así que este ángulo de aquí y este ángulo de acá son internos. Pero además, por estar a diferente lado de la transversal, les voy a llamar ángulos internos, pero alternos. Podría combinarlo de una manera diferente. Me gustaría ahora saber qué ángulos son alternos, pero externos. Externos son los que están afuera de las paralelas. Alternos, los que están a lados diferentes de la transversal. Así que la combinación de ellos hace, por ejemplo, que este ángulo 1 que está acá arriba es alterno a este ángulo 1 que está acá. Pero además son ambos externos. Así que son ángulos alternos externos. Este ángulo 1 que está aquí, nuevamente, y este ángulo 1 que está acá, eran opuestos por el vértice. Y son alternos porque están a lados diferentes de la transversal. Pero evidentemente no son ni alternos internos ni alternos externos. Súper fácil, ¿cierto? Si podemos definir como objetivo de hoy día las palabras de ángulo obtuso, que como les decía en mi experiencia los alumnos se olvidan muy frecuentemente de qué significa o cuál era. En segundo lugar,
las palabras de vocabulario de ángulos. Complementario y suplementario son siempre confundidos entre sí. Espero que la próxima vez que aparezca ese nombre lo recuerden bien. Y por último, los nombres de alternos, internos, externos y colaterales en las preguntas que tienen que ver con paralelas cortadas por una transversal. Si con eso, si eso lo aprendemos, quiero decir, el objetivo del día de hoy está perfectamente cumplido. Estas son las definiciones básicas que vamos a usar todo el resto de la geometría. La próxima sesión, lo que vamos a ver son ángulos en la circunferencia y ángulos en los triángulos. O sea, ángulos especiales que cumplen propiedades especiales, donde este tipo de cosas que vimos hoy día van a ser intensivamente usados. El vocabulario, por una parte, y las propiedades geométricas asociadas a esto. Particularmente esto de que los complementarios suman 90, los suplementarios suman 180, los alternos internos, los alternos externos, los colaterales. Ese tipo de nombres, ese tipo de vocabulario va a ser muy usado. Les recomiendo simplemente asegurarse hoy día mismo de acostarse sabiendo estas pocas palabritas que he definido como bases para el día de hoy. Me gustaría saber si hay alguna pregunta asociada a los ángulos. Mientras pongo de base una pintura que me encanta, un español, Jean Miró, que está basada toda su pintura en figuras geométricas. Uno de estos cuadros que parece tan sencillo y tan básico vale miles de dólares. Esto en particular se llama Sol Negro y, si ustedes ven, tiene una montonera de figuras. Es el símbolo para finiquitar los contenidos de la sesión de hoy día, contándoles que los ángulos no solo son matemáticas, son también arte. No solo son aplicaciones como la de las piedras de Sacsayhuamán, también son estética. Podemos tener ángulos de muchas maneras diferentes. No sé si Jean Miró sabía lo que eran ángulos alternos, externos o ángulos agudos, pero su pintura está basada en ángulos rectos y ángulos agudos. Es lo que lo caracteriza. Muy bien, voy a proceder a leer preguntas del chat. Paula pregunta, obtuso entonces es mayor de 90 pero menor de 180. Sí, obtuso es eso. Tiene que ser mayor de 90 y menor a 180. No puede pasar de 180. Hay una pregunta interesante. Juan David pregunta si esta clase va en lugar de la de historia. No, Juan David, van en forma simultánea. Anterior a esta sesión hubo una sesión de historia dedicada a la PSU. Esto, como tú ya has escuchado varias veces, está dedicado a puntaje NEM, es decir, a subir notas de colegio. La de historia es paralela, continúa, va a estar todos los días lunes en el horario que tú ya conoces y que está anunciado permanentemente ahí. En particular, hoy día ya fue la de historia. Fabi pregunta, ¿podría repetir lo de los ángulos colaterales? Muy bien, ángulos colaterales me refería a ángulos que están al mismo lado de la transversal. Internos y externos significaba que tenía que ver con las paralelas. Adentro de las paralelas o afuera de las paralelas. Internos y externos. Pero colaterales significa la transversal y todos los que están al mismo lado de la transversal, que son 4, son colaterales entre sí. Y los otros 4 son colaterales entre sí también. Colateral significa al mismo lado, pero se refiere al mismo lado de la transversal, no de las paralelas. Eso es. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces me despido en esta primera sesión introductoria de definiciones básicas. Una última pregunta. Eduardo nos dice, ¿cómo se llamaba el ángulo de 360 grados? Se llama llano, extendido o expandido. Recibe los 3 nombres.
Ángulo poligonal. No dije llano, pero no. Llano me refería al ángulo de 180 grados. Y la pregunta es de 360 grados. Sí, el de 360 se llama ángulo completo o perigonal. Un nombre un tanto raro, pero significa 360. Suplementario, sí, suplementarios son 180 y complementarios son 90. Siempre. Kevin vuelve a preguntar, gracias por tu participación, Kevin, estás muy interesado, lo noto. Profe, ¿estas clases serán solo de geometría? Las 4 primeras sesiones son de geometría, pero vamos a tocar todos los temas relevantes de la educación media. Esta sesión fue la de introducción, la más livianita, con las cosas básicas que vamos a ocupar durante las próximas 4 sesiones. Y habrá de todos los otros ejes, ¿no? En particular, de números y proporcionalidad, énfasis con álgebra y funciones, que es uno de los temas que hemos detectado que están más débiles en la educación media, en los 4 últimos años antes de la universidad, y mucho de estadística y probabilidades, que es otro tema de alta frecuencia en las pruebas, tanto en el CIMSE como en la PSU, y hemos notado también que no está siendo contestado adecuadamente. Así que sí, son 4 ejes temáticos los que vamos a ir viendo. Respecto a qué hora serán las clases y cuándo será la próxima clase, vamos a estar juntos aquí todos los lunes a las 6:30 hora de Chile. Para el alumno de México, en realidad no tengo idea, chiquillos, qué hora será en México ahora, pero si me lo pones en el chat podemos hacer la diferencia. En Chile, en este minuto, son las 19:22 de la tarde. Tal vez tú puedas hacer la diferencia y saber antes que yo a qué horas te conviene. En Chile comenzamos las sesiones a las 6:30. La próxima sesión es de 90 minutos. Y todas las próximas sesiones son de 90 minutos. En todos los temas. Además, van a haber grabadas cápsulas de sonido con un resumen de la materia, las imágenes más relevantes, de manera que no sea necesario al repasar, revisar necesariamente 1 hora y media para obtener las 4 o 5 detallitos que uno quisiera repasar rápidamente. Van a haber cápsulas de 5 o 10 minutos con solo las definiciones específicas en forma de enunciados y sin ejercicios. Gracias. Felipe nos dice que hay 2 horas de diferencia con México. Bien, jóvenes, si eso es todo, me despido. Les saludo, los esperaré en este mismo lugar a la misma hora el próximo lunes. Les sugiero tener un cuaderno para apuntes y nos vemos la próxima sesión. Muy bien, hasta luego. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.